Bueno, en este video voy a calcular el volumen de un cono circular recto, cuya altura es h y el radio de la base es r. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es primero plantear el gráfico. En este caso, acá está dibujado el cono circular recto. Y lo que hice fue hacer coincidir el vértice del cono con el origen de coordenadas. Entonces, de esta manera se puede observar que, bueno, la distancia que hay desde 0 hasta este punto es h, así que sería la altura del cono. Y en la base tenemos que el radio de la base es r, ¿sí? Entonces lo que se hace es, para calcular el volumen de este sólido, lo que hay que hacer es cortar al sólido con un plano que es perpendicular al eje X y que pasa a través de un cierto X. Entonces de esta manera lo que se genera es una sección transversal y lo que tenemos que hacer es calcular el área de esta sección transversal, que en este caso esa sección transversal es una circunferencia, ¿sí?, de radio I. Entonces lo que se puede observar acá es que se forman dos triángulos rectángulos que son semejantes. Un triángulo más pequeño en donde, bueno, la base de ese triángulo pequeño es x, ¿sí? Ese triángulo pequeño tiene altura i, que es el radio de la circunferencia. Y por otra parte, si miramos ahora el triángulo más grande tiene base h, porque es la altura del cono, y la altura de este triángulo es r, ya que r es el radio, ¿sí?, de la base. Entonces, como estos dos triángulos son semejantes, podemos establecer una proporción. En este caso, la proporción que yo voy a establecer es la siguiente. Y es a x como r es a h. Entonces, de esta manera, lo que se forma es esta proporción. Y lo que vamos a hacer de acá es despejar la y. Entonces, este x que está dividiendo pasa a la parte derecha multiplicando. Entonces, quedaría que y es igual a x por r sobre h. Entonces, bueno, volviendo a lo que teníamos antes, como les decía, tenemos que calcular el área de esta circunferencia, a la cual yo voy a llamar a de x. Y bueno, como sabemos, el área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado, que en este caso sería pi por i al cuadrado, porque el radio dijimos que es i. Pero claro, nosotros tenemos que tener expresada esta función justamente en función de x, y acá está expresada en función de y. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar esto que acabamos de deducir acá recién, que sabemos que y es igual a x por r sobre h. Entonces, bueno, podemos sustituir acá en donde aparece la y, vamos a sustituir por toda esta expresión. Entonces nos quedaría que nuestra función área, ¿sí?, a de x, es pi por x por r sobre h, todo eso elevado al cuadrado. Como acá tenemos multiplicaciones y divisiones, podemos distribuir la potencia. Entonces, bueno, nos quedaría de esta manera. Quedaría que es pi por x al cuadrado por r al cuadrado sobre h al cuadrado. Y de esta manera tenemos entonces ya la función área, ¿sí?, la función a de x. Entonces, a continuación, bueno, para calcular el volumen del sólido, lo que vamos a hacer es plantear una integral definida. En este caso, la integral va a ser de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a la integral entre 0 y h. ¿Por qué entre 0 y h? Bueno, porque este sólido está definido, está comprendido entre 0 y h, ¿sí? Se puede ver claramente desde el gráfico. Entonces quedaría la integral desde 0 hasta h de a de x diferencial x. Pero ¿quién es esta función área? Bueno, la teníamos acá, es pi por x al cuadrado por r al cuadrado sobre h al cuadrado. Entonces, haciendo la sustitución, nos quedaría de la siguiente manera. Fíjense que en esta expresión tenemos varias constantes que podemos sacar fuera de la integral. Por ejemplo, acá pi es una constante, r al cuadrado también y h al cuadrado también. Entonces, esto quedaría que es quedaría pi por r al cuadrado sobre h al cuadrado por la integral entre 0 y h de x al cuadrado diferencial x. Entonces ahora si integramos esto, nos quedaría, bueno, la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3, ¿sí? Y todo esto hay que evaluarlo entre 0 y h. Entonces, bueno, a continuación nos quedaría entonces pi por r al cuadrado sobre h al cuadrado por, abrimos paréntesis, y ahora en esta expresión vamos a sustituir en donde aparece la x, ponemos un h. Entonces nos quedaría h al cubo sobre 3 menos, y ahora en esta misma expresión, donde aparece x, ahora escribimos un 0, que es el límite inferior. Entonces quedaría 0 al cubo sobre 3. Fíjense que 0 al cubo da 0, 0 dividido 3 da 0, todo esto se anula. Entonces directamente nos queda esta expresión multiplicada por h al cubo sobre 3. Podemos simplificar h al cuadrado con dos factores de h de acá. Entonces esto quedaría que es pi
por r al cuadrado por h sobre 3. Y esto que tenemos acá sería entonces, ¿sí?, la expresión para calcular, o sea, esto que tenemos acá sería el volumen, ¿sí?, es la expresión, la fórmula para calcular el volumen de cualquier cono circular recto que tiene altura h y cuyo radio de la base es r.